Dios los bendiga, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Job, capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Dice así: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Algunas personas, hermanos, piensan de esta manera: no importa si no tengo dinero, nada más que tenga salud, y con eso es suficiente. O nada más con que mi familia esté bien, y con eso es suficiente. O con que tenga nomás lo necesario para vivir, con eso es suficiente. O con que nomás tenga el amor de mi esposa, con eso es suficiente. O con que tenga el amor de mis hijos, con eso es suficiente. ¿Y qué cuando no se tiene lo que es nuestra razón de vivir? Yo quiero enseñarle en esta hora bajo el tema: Dios es suficiente. Grábelo, por favor. Dios es suficiente. Oremos. Señor, bendiga su palabra en nuestro corazón. Abre a nuestra vida y bendiga a su pueblo. Se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Dios es suficiente. En primer lugar, hermanos, Dios es suficiente aunque lo hayas perdido casi todo. Dios es suficiente en nuestra vida aunque hayamos perdido casi todo en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 1, en el versículo 2, que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y dice la palabra de Dios que era muy próspero. Dios lo había bendecido porque era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día el Señor le pregunta a Satán: ¿de dónde vienes? Y le dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay alguien como él. Y ya le dice Dios: es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le dice Satán: sí, pero nada más que él está por convenenciero contigo. Le has dado hijos, le has dado hijas, le has dado animales, le has dado criados, le has dado tierra, le has dado posesiones. Hombre, así cualquiera. Pero quítale todo lo que le has dado y te blasfema en la cara. Dios, hermanos, le dice a Satán que le quite casi todo, pero que no se meta con su vida. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en el versículo 7 que hirieron a los mozos, mataron a los mozos. Y luego en el verso 16 que quemaron las ovejas. Y luego dice la Biblia en el verso 17 que mataron todos los camellos. Y luego dice la escritura en el 18 y el 19
que murieron los hijos. En un día Job perdió posesiones materiales, perdió los criados, perdió los hijos, perdió todos los sembradíos, hermano. Job perdió casi todo, hermanos. Y digo casi todo porque algo que no perdió Job es a Dios en su vida. Mientras no perdamos a Dios, hermanos, mientras no perdamos a Dios, es suficiente para seguir. Sí, hermano, sí tenía bastantes criados, sí tenía bastantes sembradíos, sí tenía bastantes animales, sí tenía bastantes posesiones, sí tenía hijos, tenía hija, y de repente perdió casi todo, pero no perdió a Dios. Dios estaba con él. Y dice la Escritura, hermanos, que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que adoró a Dios. Esto significa, hermano, que tener a Dios en nuestras vidas es suficiente para poder seguir adelante en esta vida. Hay gente, hermano, que cuando ha perdido el trabajo y ha venido a pobreza, se han suicidado. Otros hermanos que cuando ha muerto un ser querido, hermanos, no duran mucho y también se mueren. Otros hermanos que cuando pierden alguna pierna o algún brazo se deprimen, y algunos hasta intentan suicidarse, y otros lo han logrado. Pareciera que no hay razón de vivir porque ellos dicen: es que ya lo perdí todo. Pero es que no tienen a Dios en sus vidas, hermanos. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, hermanos, podemos seguir adelante. Si perdemos amistades, pero Dios está conmigo, es suficiente para salir. Si perdemos un ser querido, nos va a doler, pero si Dios está con nosotros, podemos salir adelante. Si perdemos un trabajo, pero no he perdido a Dios y Dios está conmigo, Dios me ayuda y me dará un mejor trabajo. Hermanos, es increíble que tener a Dios en nuestra vida es suficiente. Más adelante, Job perdió la incomprensión de su esposa. ¿Cuánta gente se ha suicidado, hermanos? Porque mi esposa ya no me quiere, porque se divorció de mí, porque me va a dejar, o porque los hijos se han ido. Mientras Dios esté en nosotros, mientras yo no pierda a Dios, Dios es suficiente para salir adelante, hermanos. Para salir adelante. Por eso dije: aunque lo hayas perdido casi todo. Porque Job no perdió a Dios. Job abrazó a Dios, se quedó con Dios, se mantuvo con Dios. Y fue suficiente, hermanos, para salir adelante. En segundo lugar, hermanos, Dios es suficiente para mantener la cordura y la cabalidad. Sí, hermanos, Dios es suficiente para mantener la cordura y la cabalidad. Versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ponga atención en esto, hermano, me llamó mucho la atención esto. En un día Job pierde, hermanos, sus sembradíos. En un día pierde posesiones materiales. En un día pierde criados. En un día pierde sus ovejas. En un día pierde a sus hijos. Hombre, esto es para volverse loco, hermano. No, esto es para que te dé un infarto. Esto es para perder la cabeza. Esto es
enaltecerse. Sin embargo, Dios en la vida de Job fue suficiente para mantener la razón, para mantener la cordura, para mantener la cabalidad. Job no perdió la razón, no perdió la cabeza, no enloqueció, no se traumó por el shock de los golpes que le azotaron. Dios lo sostuvo ante la adversidad. Dios lo fortaleció. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, fortaleza, fuerte fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Cualquier otro, hermano, se vuelve loco cuando tienes bastante economía y de repente te quedas sin nada y endeudado. Es para volverse loco. Perder a una buena mujer o perder un buen hijo te duele, te parte, te puede volver loco. Hermanos, de repente una enfermedad incurable te deprime. Sin embargo, hermanos, Job mantuvo la cordura, mantuvo la cabalidad, mantuvo la razón, porque Dios fue suficiente para él, suficiente para él, hermanos. No por nada dice la palabra de Dios que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Dios es suficiente, hermanos. Dios es suficiente para mantener la cordura y la cabalidad. Dicen que cierta señora se volvió loca porque la dejó el marido. Dicen que cierta persona o señor se quedó loco porque le mataron un hijo. Dicen que cierta persona quedó traumada por el divorcio. Hermanos, hay cosas duras y difíciles en la vida, pero Dios es suficiente. En tercer lugar, hermanos, Dios es suficiente para adorarle. El versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Adoró a Dios. No está hablando de una fiesta, no está hablando de un convivio, no está hablando de un cumpleaños, no está hablando del tiempo de levantar una buena cosecha, no está hablando del nacimiento de un hijo, no está hablando del aniversario de casado. Está hablando de que perdió económicamente todo. Está hablando de que perdió a sus hijos, y no a uno, sino a todos. Está hablando, hermanos, de haber perdido casi todo. Y aún así, Dios fue suficiente en su vida para adorarle. No se quejó, no murmuró, no se amargó con Dios. Dice que él adoró a Dios. En la necesidad de Job adoró a Dios. En el dolor de Job adoró a Dios. En la desgracia de Job adoró a Dios. En días de lágrimas de Job adoró a Dios. En el luto adoró a Dios. Todo tiempo es bueno y apropiado para adorar a Dios. Todo tiempo es bueno y apropiado para adorar a Dios. Hermanos, cambiemos murmuración por oración. Cambiemos queja por adoración. No se la pase llorando por lo que no tiene. No se la pase llorando por lo que ha perdido. Mejor alégrese de lo que está logrando y de lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Sí, hermanos, cualquier tiempo es apropiado para adorar a Dios. Dios es suficiente. El Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y luego, hermanos, allá en Hechos 16:25, a Pablo y a Silas los habían azotado, estaban heridos,
habían sido maltratados y a medianoche Pablo y Silas oraban y alababan a Dios. Dios es suficiente, hermano. Para adorar a Dios no necesito, hermano, que mi negocio sea muy próspero. Para adorar a Dios no necesito solamente el nacimiento de un hijo o que las cosas estén bien. Por difícil que sean los momentos en nuestra vida, Dios es suficiente para adorarle. Sí, hermanos. Aquí no está hablando de fiestas ni de momentos de diversión ni de alegría. Aquí está hablando de momentos duros, críticos, difíciles, de un corazón quebrantado, doblegado. Y dice que adoró a Dios. Dios es suficiente para adorarle. Pero hay una cuarta cosa más, hermanos. Dios es suficiente para mantenerse limpio. Quiero que vea, hermanos, por favor, el versículo 22. En todo esto que le pasó, la pérdida de posesiones materiales, la pérdida de los criados, la pérdida de los animales, la pérdida de las tierras, la pérdida de los hijos, en todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque le azotaron los problemas, se mantuvo limpio para con Dios. Aunque se escasearon los bienes, se mantuvo limpio para con Dios. Aunque las enfermedades puedan venir a nuestra vida, hermanos, debemos de mantenernos limpios para con Dios. El vivir para Dios, el honrar a Dios, el agradarle a Dios, el llevar una vida limpia y de buen testimonio, no depende, hermano, de que todas las circunstancias sean buenas para mí. Aún en los momentos difíciles, Dios es suficiente para mantenerme firme con una vida agradable delante de Dios. El diablo quiere que pequemos contra Dios. El diablo quiere que reneguemos de Dios. El diablo quiere que blasfememos a Dios. El diablo quiere que pisoteemos las cosas de Dios. Hermanos, Pablo le dice al joven Timoteo: consérvate en limpieza. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aunque el pecado abunde alrededor nuestro, Dios es suficiente para mantenernos limpios, hermanos. Aun cuando en la casa donde vivimos tenemos familiares que no son cristianos. Papá quizás no es cristiano, mamá tampoco, algunos de mis hermanos. Pero yo me puedo mantener limpio, hermanos, porque Dios es suficiente. Si trabajo en una empresa, en una fábrica, en un lugar donde hay 50 trabajadores o más, y la mayoría vive de la peor manera, yo puedo mantenerme limpio, porque Dios es suficiente para que yo lo pueda lograr. Aún, hermanos, en este mundo lleno de tentaciones y de cosas malas y perversas, yo puedo mantenerme limpio, puedo mantener una vida de integridad, de honestidad y decencia, porque Dios es suficiente. Permítame leerlo allá leerle en el libro de Filipenses, capítulo 2, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, note, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandezcáis como luminares en el mundo. En medio de una nación maligna y perversa, pero yo puedo resplandecer.
En medio de un trabajo donde la gente vive perversamente, pero yo puedo resplandecer. En medio de una familia donde muchos no honran a Dios, pero yo puedo resplandecer, porque Dios es suficiente. Dios es suficiente para vivir una vida limpia delante de Dios. No podemos estar justificando, no, pues yo me desanimé, caí, me resbalé, me fui al mundo, porque es mucha la prueba, mucha la tentación, hay mucha maldad, no es fácil. Dios es suficiente para mantenerse limpio. Otros de nosotros, en la vida de Job, nos hubiéramos amargado con Dios. Le hubiéramos dicho a Dios: tú eres injusto, eres cruel. Si yo soy temeroso tuyo y respeto tus mandamientos y trato de vivir una vida mejor, ¿por qué permites que me pase todo esto? Le hubiéramos reclamado. Sin embargo, hermanos, dice que él se mantuvo limpio delante de Dios. No pecó contra Dios. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová, el nombre de Jehová bendito. Hermanos, Dios es suficiente. Por último, Dios es suficiente porque Dios siempre tiene la razón. Sí, hermanos, Dios siempre tiene la razón. Por eso Dios es suficiente en nuestras vidas. En el verso 22 dice: ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que Dios dice o hace en nuestras vidas no se juzga. Lo que Dios dice o hace en nuestra vida no se cuestiona. Lo que Dios dice o hace en nuestra vida solo se acepta. Porque debemos de reconocer la soberanía de Dios. Dios tiene control de todo. Todo lo que Dios permita en nuestra vida tiene propósito, tiene enseñanza, hermanos. Dios es suficiente, hermano, en nuestras vidas, porque Él siempre tiene la razón. Yo no lo entiendo a veces. Hay cosas que no entiendo en mi vida. Yo estoy seguro que cuando José, sus hermanos no lo querían y luego lo envidiaban y luego lo vendieron y luego llegó a Egipto y luego aquella mujer lo acusó injustamente y luego fue a la cárcel y todo lo que estaba pasando, yo les aseguro que él no lo entendía, hermanos. No lo entendía. Pero Dios era suficiente en su vida, creyendo que Dios tenía la razón. Porque aun cuando no le entienda, Dios tiene la razón. Todo lo que le vino a Job, hermano, no solamente perder, hermanos, las cosas materiales, la buena relación con la esposa, luego perder la salud, hermano, no es fácil. Pero se tenía que reconocer que Dios siempre tiene la razón. Hermanos, Dios es suficiente. No. Mire, pastor, no importa, nomás con que tenga salud. Bueno, y si no tengo salud, nomás con que mi esposa y mis hijos estén bien. Y si un día no están bien, no más con que tengamos para comer es suficiente para vivir. Y cuando no haya ni que comer. Hermanos, Dios es suficiente, aunque lo hayamos perdido casi todo. Dios nos dará su ayuda, su fortaleza, su poder para salir adelante. Dios es suficiente para mantener la cordura y la cabalidad. Hay golpes en la vida muy fuertes, muy secos, que pueden enloquecer a uno. Es más, pueden matar a uno. Pero si Dios está con nosotros y nosotros con Él,
Dios es suficiente para no volvernos locos. Tercero, Dios es suficiente para adorarle. No necesito tener una fiesta, hermanos. Ni necesito sacarme $1 millón en la lotería. Ni levantar unas buenas cosechas. Nomás con que tenga Dios es suficiente, sin importar la situación por la que esté pasando. Dios es suficiente, hermanos, para mantenernos limpios. No tenemos que vivir como los demás, ni hacer lo que los demás hacen, ni conducirnos por donde va la mayoría. Dios es suficiente en mi vida y en la vida de usted para vivir una vida intachable. Pero recuerde que Dios es suficiente, porque Él siempre tiene la razón. Si usted entiende o no entiende lo que está pasando, sepa que Dios tiene la razón. Que Dios no hace las cosas por capricho, que todas las cosas tienen propósito. Y si Dios tiene la razón, entonces siempre buscará lo mejor para mí, para usted y para todos sus hijos. Dios es suficiente. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra en el corazón de todos los oyentes. Y ruego, Señor, que usted les dé el poder para salir adelante, por difícil que sea su situación. Se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Hermano, ¿estás pasando por algún momento difícil? ¿Por algún momento de prueba, de enfermedad? Dios es suficiente. Pídele a Dios que te ayude, dile a Dios que te dé la fuerza. Y Él te va a ayudar a seguir adelante. Y recuerda que Dios es suficiente para soportar los momentos difíciles